Cada 4 años, el mundo pone la mira en los mundiales de fútbol, donde solo las mejores selecciones van, para poder competir por el premio máximo. Normalmente, las personas tienen favoritos para quedarse con la copa, o para llegar bastante lejos, ya que sea por nombre e historia, o por su desempeño reciente, la gente cree que llegarán lejos. Pero por otro lado, hay selecciones por las que nadie apuesta ni un bolívar, ya que son de muy reciente aparición, o su desempeño no es muy bueno, y eso hace que la gente no apueste por ellos. Sin embargo, hay selecciones por las que nadie apostaba nada, pero a la hora de la verdad, dejaron la boca cerrada a todo el mundo, mostrando un desempeño sublime, que pocos se imaginarían. Hola buenas, mi nombre es Rayolu, y hoy haré un top de las 8 selecciones sorpresas, que más destacaron en los mundiales. Sin más que agregar, empecemos. Ucrania fue sin duda la sorpresa de Alemania 2006, siendo que esta al ser una selección debutante, lograron llegar a instancias donde solo los mejores pasan. El debut para los de Shevchenko y compañía no fue nada bueno, ya que España los pisó como un tren, ya que con goles de Xabi Alonso, David Villa y Fernando Torres, lograron ganarle a Ucrania por 4-0. Ya en su segundo partido lograron reponerse contra Arabia Saudita, ganándole por 4-0, con goles de Rusol, Ribrov, Shevchenko y Kaliničenko. En su tercer partido, lograron imponerse contra Túnez por 1-0, con un gol de penal marcado por Shevchenko, lo que los clasificó a los octavos de final. Ya en aquella instancia, les tocó luchar contra los suizos, a los cuales no pudieron abatir en todo el partido, lo que los llevó a la vía de los penaltis. Ya ahí, los ucranianos vencieron 3-0 en los penaltis, lo cual le permitió acceder a Ucrania a los cuartos de final. En cuartos, les tocó la poderosa Italia, que quedaría campeón del mundo. Lastimosamente, los ucranianos poco y nada pudieron hacer contra la Azzurra, ya que con goles de Zambrotta, y con un doblete de Luca Toni, Italia logró eliminar a los ucranianos por 3-0. Pero el mundo se quedó sorprendido ante una Ucrania debutante, que lograba hacer una muy buena participación totalmente inesperada. Ghana tuvo una increíble actuación en el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo una actuación que sorprendió a más de uno. A Ghana le tocó jugar en el grupo D, donde participarían Alemania, Australia y Serbia. El comienzo fue perfecto, ya que logró imponerse ante Serbia por 1-0 por gol de Asamoah Gyan. En su segundo encuentro no tuvo tanta suerte como el anterior, ya que solo pudo empatar con Australia con un gol de penal marcado por el mismo Asamoah Gyan. En su tercer partido, no pudieron con los alemanes, que lograron imponerse por 1-0 con gol de Özil. Pero por diferencia de gol, pasaron a Australia, lo que los clasificaría a los octavos de final. En esa instancia, se encontraron con Estados Unidos, lástima para los Yankees, que con un gol de Boateng, y con otro de Lian en el alargue, Ghana logró imponerse ante Estados Unidos por 2-1, lo que les permitió acceder a los cuartos de final. Ya en esa instancia, Ghana se encontró contra Uruguay, donde llegaron a el último minuto 1-1, y cuando Ghana estaba a punto de anotar, Luis Suárez saca el balón con la mano, por lo tanto lo expulsaron, y fue penal para Ghana, pero en su peor suerte, Lian falla el penal de su carrera, lo cual permitió acceder a los penales, donde Uruguay se impuso por 4-2 en los penaltis, que dejó fuera a la selección africana. Pero Ghana se llevó los aplausos del mundo, ya que nadie se imaginaba de que Ghana esté a solo minutos de clasificarse a semifinales. Perú, era una selección que solo había ido una vez al Mundial, y como invitado, y por primera vez lograba su clasificación, después de 40 años de espera. Al ser una selección sin historia en el fútbol, la mayoría de gente pensaba que esta selección sería una más del montón, pero los peruanos deleitaron al mundo con un fútbol que nadie se esperaba. El debut de la bicolor fue contra la selección búlgara, que iba ganando el partido por 2-0, con goles de Bonev y Vermenciev, pero en una remontada histórica con goles de Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz y Cubillas por parte de la selección peruana, que lograron remontar a Bulgaria por 3-2, ganando así su debut. Dato curioso, ese partido fue dedicado a los afectados de un terremoto que azotó Perú días antes del inicio del Mundial. En su segundo partido, Perú jugó contra Marruecos, a lo que la bicolor logró derrotar por 3-0 con 2 goles de Teófilo Cubillas y uno de Roberto Chale.
En su tercer partido la selección peruana se cruzaba contra una Alemania federal, que los pasaría por encima, ya que con 3 goles de Gerd Müller, dejaron devastada a una Perú, que solo pudo descontar con un gol de Teófilo Cubillas, quedando el marcador 3-1 a favor de los teutones, pero gracias a sus 2 victorias anteriores, lograron clasificar a cuartos de final. Ya en cuartos, les tocó Brasil, que próximamente sería campeón de ese mundial. A pesar de que la selección peruana dio todo su potencial, no pudo contra Brasil, ya que con goles de Rivelino, 2 de Tostao, y 1 de Jairzinho a favor de la verde amarela, y 2 goles de Cubillas y Alberto Gallardo a favor de Perú, el partido terminaba 4-2 a favor de Brasil, eliminando a Perú. A pesar de su eliminación en cuartos, Perú hizo un papel inesperado al ser una selección que no tenía ni pena ni gloria en los mundiales, quedando en la 7ª posición de aquel torneo, siendo la sorpresa del mundial. Colombia es una selección que no es muy destacada en los mundiales, ya que nunca había pasado de los octavos de final, y normalmente no pasaba de la fase de grupos. En el Mundial de Brasil 2014, Colombia regresaba tras 16 años de ausencia de la Copa del Mundo. Sin embargo, Colombia demostró que no importa que tan malas hayan sido sus actuaciones del pasado, sino, como son las del presente, cerrando bocas de todo el mundo, que no confiaban en los cafeteros por sus actuaciones de otros mundiales. Colombia empezó el mundial de la mejor manera, ya que en su primer partido contra Grecia, lograron derrotar a los griegos por 3-0, con goles de Pablo Armero, Gutiérrez y James Rodríguez. Ya en su segundo partido, se enfrentaron a Costa de Marfil, que no pudo contra los colombianos, ya que con goles de James Rodríguez y Quintero, los de Drogba y compañía solo pudieron descontar con un gol de Gervinho, pero al final, la victoria fue de Colombia por 2-1. Ya en el último partido, una Colombia ya clasificada tendría que luchar ante Japón, que poco y nada pudo hacer ante los cafeteros, ya que con goles de Juan Cuadrado, 2 de Jackson Martínez y 1 de James Rodríguez, lograron ganarle a Japón, que solo pudo marcar de penal ejecutado por Okazaki, siendo el resultado final 4-1 a favor de Colombia, que lograba cerrar una fase de grupos perfecta. Ya en octavos de final les tocó enfrentarse a Uruguay, que hace poco había tenido la baja de uno de sus jugadores más importantes, Luis Suárez. En el partido los dos equipos demostraron un muy buen nivel, pero Colombia por momentos fue muy superior y efectivo, ya que con 2 goles de James Rodríguez, lograron derrotar a Uruguay por 2-0, siendo la primera vez que Colombia pasaba a cuartos de final. Ya en esa instancia les tocó la local Brasil, a lo que no pudieron derrotar, que con goles de Thiago Silva y David Luiz, dejaron eliminados a colombianos, que solo pudieron marcar un gol de penal hecho por James Rodríguez, dejando el marcador 2-1 a favor de Brasil, y eliminando a Colombia. A pesar de ser eliminados, Colombia hizo su mejor participación en los mundiales, llegando a la 5ª posición de ese torneo, una participación que nadie se esperaba. Croacia participaba por primera vez en un mundial, después de conseguir su independencia de Yugoslavia. A pesar de la baja expectativa que le tenían, lograron una de las mejores actuaciones de selecciones debutantes en el mundial, solo siendo superada por Uruguay de 1930, y Italia de 1934. Su debut contra Jamaica no pudo ser mejor, ya que con goles de Stanic, Prosineski y Zucker, lograron derrotar a Jamaica, que solo pudo marcar un gol, anotado por Early, por lo cual el marcador terminaba 3-1 a favor de los croatas. En su segundo partido, los croatas se encontraban con una Japón, que al igual que Croacia, era debutante en ese mundial. En ese partido los croatas fueron superiores, y con un gol de Zucker, Croacia ganaba el encuentro 1-0. En su último partido contra Argentina, la albiceleste logró derrotar a Croacia por 1-0, pero a pesar de esa derrota, gracias a sus 2 partidos ganados anteriormente, lograron clasificarse cómodamente en la segunda posición de su grupo. Ya Croacia en los octavos de final, los croatas se enfrentarían a una Rumania que venía siendo invicta. A pesar de que el duelo fue parejo, un penal a favor de Croacia, fue marcado por Davor Šuker, y al ser el único tanto del partido, Croacia pasaba a cuartos de final. Ya en esa instancia, Croacia se tendría que jugar el pase a semifinales contra la legendaria Alemania. Muchos pensaban que a pesar de que el partido sea parejo, al final pasaría a Alemania por nombre e historia.
Pero nada que ver con lo que se encontrarían, ya que con goles de Jarni, Vlahovic y Šuker, Croacia golearía por 3-0 a Alemania, pasando a semifinales, siendo una de las pocas veces en la historia donde se vio a los alemanes ser eliminados por una goleada en los mundiales. Ya en las semifinales, los croatas se enfrentarían a Francia, que próximamente sería campeón de ese mundial. El partido fue muy parejo, ya que los dos mostraron su mejor cara, pero eso no le alcanzó a los croatas, ya que con 2 goles de Thuram a favor de Francia, y solo un gol de Šuker a favor de Croacia, Francia lograba ganar por 2-1, eliminando a Croacia, pero Croacia tendría que disputar un partido más, el partido por el tercer puesto. A Croacia le tocó disputar el tercer puesto contra Holanda. El partido fue una demostración de fútbol en su máxima expresión, pero al final, con goles de Šuker y Prosinečki del lado de Croacia, y un gol de Zidane del lado de Holanda, el partido acabó 2-1 a favor de los croatas, llevándose el tercer puesto, siendo una de las mejores actuaciones de selecciones debutantes, solo superada por Uruguay del 30 y Italia del 34, aunque al ser los primeros mundiales, muchos no lo cuentan. Pero algo que si no debate nadie, es que nadie pensó que una selección que nunca había ido a un mundial, con un país representativo muy joven, lograra un puesto que muchos equipos tienen que luchar años para conseguir. Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, fue conocido como el Mata Gigantes de la zona, pero antes contaré el contexto para que todos entiendan. En Mundial de Brasil 2014, Costa Rica había quedado en el grupo D, el grupo de la muerte, junto a 3 campeones del mundo, Inglaterra, Uruguay y Italia. Todo el mundo dio a Costa Rica por muerta por el difícil grupo que le había tocado, pero Costa Rica logró hacer el mejor papel de su historia de los mundiales, rompiendo cada apuesta que se había hecho. En el primer partido de Costa Rica, se tuvieron que ver con la 2 veces campeona del mundo Uruguay. Pero en un partido histórico, Costa Rica superó a los uruguayos, venciéndolos por 3-1, con goles de Campbell, Duarte y Ureña a favor de Costa Rica, y con un gol de penal marcado por Cavani del lado de los uruguayos. Pero ese solo fue el primer batacazo de los ticos. En su segundo partido, les tocó verse con la 4 veces campeona del mundo Italia, que fue un partido bastante cerrado, pero que logró resolverse con un 1-0 a favor de Costa Rica, con un tanto marcado por Brian Ruiz, por lo cual los ticos aseguraban su clasificación en el grupo de la muerte. Ya en su tercer partido contra la una vez campeona del mundo Inglaterra, en un partido donde los ticos tuvieron el control, pero lastimosamente, no pudieron anotar, por lo que el partido terminaba 0-0, y con esos 7 puntos que ganó, lograba pasar como primera en el grupo más difícil del campeonato. Ya en octavos de final, Costa Rica se enfrentaba ante Grecia, en un partido bastante bueno, el marcador se mantuvo 1-1, con goles de Brian Ruiz del lado de Costa Rica, y uno de Papastatopoulos a favor de Grecia, por lo que el partido se fue a la larga y posteriormente a penaltis. De momento todos los penaltis habían sido anotados del lado de los dos equipos, pero el penal del griego Gekas fue atajado por un gran Keylor Navas, por lo tanto el penal marcado por Mikel Umaña clasificó a Costa Rica a cuartos de final, por primera vez en su historia. Ya en esa instancia, les tocó enfrentar a la poderosísima Holanda, que no es campeón del mundo, pero se ha llegado a 3 finales de esta competición. En el partido los holandeses fueron superiores, pero Keylor Navas no permitió que el balón pasara de la línea de gol, por lo tanto, después del 120 minutos, Costa Rica volvía a jugarse la vida en los penales, pero por los penales atajados por Tim Krul, a Umaña y a Ruiz, hacía que la tanda de penales perfecta de Holanda, dejara eliminada a Costa Rica de su mejor mundial. Sin embargo, los ticos lograron romper todas las apuestas hechas, ya que quedó en la 8ª posición de un mundial, donde la daban por muerta en fase de grupos antes de empezar. Turquía había logrado su clasificación a el Mundial de Corea-Japón 2002, después de 48 años de ausencia en la Copa del Mundo. Al ser su segunda participación, pocos pensaron que llegaría a ser una selección fuerte, al ser una selección que no tenía reconocimiento en el fútbol. Sin embargo, los turcos demostraron un nivel superlativo, que se ganó el respeto de todo el mundo. Su primer partido contra Brasil no fue el mejor, ya que con goles de Rivaldo y Ronaldo del lado de Brasil, y solo un gol de Hasan para los turcos, el partido se lo llevaba Brasil por 2-1.
En su segundo partido, le tocaba una Costa Rica con la que no podía perder, y tras un luchado partido que casi se lo llevan los turcos, el partido terminaba 1-1, con un gol de Parks para Costa Rica anotado casi en el final del partido, y un gol de Emre para los turcos. En su último partido contra China, Turquía estaba obligado a golear a los chinos si quería pasar, y en un acto heroico, lograron golear a China por 3-0, con goles de Hassan, Korkmaz y Dabala, cerrando una fase de grupos donde logró clasificar con las justas. Ya en los octavos de final, a los turcos les tocó medirse contra la local Japón, que a pesar de la localía del adversario, los turcos no se intimidaron, y con un gol de Dabala, lograron ganarle a Japón por 1-0, clasificándose a cuartos de final. En los cuartos, tocó un duelo conocido como el duelo de las sorpresas, ya que les tocó enfrentarse a la otra sorpresa de este torneo, Senegal. En el partido ninguno de los dos logró romper el 0-0, pero en el tiempo suplementario, los turcos lograrían ganar por un gol de oro de Mansif, clasificándose mágicamente a las semifinales. Ya en esa instancia les tocó volver a verse las caras contra Brasil, y a pesar de lo lejos que habían llegado, Brasil fue superior en el partido, ya que con un gol del fenómeno Ronaldo, lograron vencer a Turquía por 1-0, eliminándolo, pero al haber llegado a semifinales, tendría que disputar el partido por el tercer puesto. En el partido de tercer puesto, le tocó disputar un partido contra Corea, donde le lograron hacer un buen partido, y como ya está demostrado, a Turquía le gusta arruinar al local, ya que con goles de Subur y 2 de Mansif del lado de Turquía y con goles de Lee Dae-son del lado de Corea, lograron ganar por 3-2, haciendo un histórico tercer puesto, logrando su mejor Copa del Mundo, y en su segunda participación y última hasta el momento.